Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos. Estamos reunidos en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu el que nos hable ahora en nuestro corazón, nos revele lo que hay en tu corazón para nosotros. Danos oídos atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En la carta a los Efesios, Pablo dice que el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre natural, no puede conocer a Dios. Por eso el creyente en Jesucristo necesita que el Padre le dé sabiduría y revelación para poder conocer al Hijo. A veces nosotros, por ejemplo, leemos la Escritura y decimos, no estoy entendiendo nada. No, ni la vas a entender, a menos que sea el Espíritu Santo que nos revela lo que está escrito. Por eso lo que Pablo dice en esta carta es, y le pido a Dios, el Padre, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que conozcan el conocimiento de Dios. En otras palabras, el Padre de gloria, eso lo dice la Reina Valera, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Si no tenemos ese espíritu de revelación, no vamos a entender nada, no vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso a veces oramos y decimos, es que Dios no me escucha. No, sí te escuchó. Es que no me ha contestado. No, ya te contestó, pero tú o yo no tenemos este espíritu de revelación que nos dice lo que Dios está pensando. Y sabes, el Señor se deleita en nosotros cuando nosotros nos gozamos en los muchos regalos que Dios nos da. Pero su agrado mayor es cuando nos gozamos de la persona que Él es, y sobre todo si nos gozamos en la persona de Jesús. Yo no sé cuántos tienen aquí nietos. ¿Quién tiene nietos? ¿Saben? Les doy un consejo. Casen a sus hijos ya, mañana, para que lleguen, si quizá esta misma semana, los nietos. Si uno se pudiera saltar la parte de los hijos y llegáramos a los nietos, estaría padrísimo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros los tenemos a los nietos, nos gozamos en ellos, en lo que ellos son, lo que ellos hacen. Cosa que los papás no saben hacer. Los papás saben criar a los hijos, pero los abuelos nos gozamos en los nietos. Y por eso tenemos un cariño muy especial los abuelos por los nietos. Y si no sabes de qué estoy hablando, pues casa a tus hijos ya. Si tienen, no sé, 13, 14 años, ya se pueden casar. Bueno, no, un poquito más tardecito. Una manera de comprender el alcance que tiene conocer a Jesús es cuando nosotros reflexionamos en la influencia que el Señor ha tenido a lo largo de la historia. Y lo ha tenido en muchas personas. Lo que pasa es que casi nunca estamos conscientes de cómo el ejemplo de otros moldea nuestra vida. La historia nos recuerda de ciertos individuos que cambiaron a la sociedad de una manera muy radical, y la clave fue lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron en momentos estratégicos. Yo te voy a leer un pasaje aquí y luego te voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, escucha con atención. Lo que buscaría es que tú a ver si eres capaz de identificar el personaje que inspiró estas palabras. En ese momento volví a nacer. Ahora sí sabía el camino que debía tomar. Como una estrella que se va levantando, tú apareciste delante de nuestros ojos y te admiramos. Tú hiciste milagros para aclarar nuestra mente y nos diste fe en un mundo inmenso de escepticismo y desesperación. Tú te levantaste enorme como una torre en medio de las multitudes, lleno de fe y con la certeza del futuro. Te vimos con la voluntad de liberar a los esclavos. Los que creímos en ti experimentamos tu amor sin límite. Por primera vez vimos cómo un hombre es capaz de desgarrar las máscaras de los que llenaron de avaricia.
Tú te levantaste y creciste frente a nosotros hasta alcanzar la más grande de las grandezas. Las palabras que dijiste fueron las más excelsas que jamás habíamos escuchado. Expresaste más que tu propio dolor, le diste nombre a la necesidad de toda una generación que buscaba y añoraba un hombre y una misión. Lo que dijiste se convirtió en la nueva fe de un mundo sin Dios. Te estamos profundamente agradecidos. Estos párrafos que leí hablan de un hombre de fe que hace milagros. Y al parecer es la figura central de un movimiento religioso. La pregunta es, ¿quién crees que escribió estos pensamientos que leí? ¿En qué época de la historia crees que ocurrió? Pero lo más importante es, ¿a quién se refieren? Les escucho. Dice Klaus, se refiere a Jesús. ¿Alguien piensa de alguien más? ¿De David? ¿De Moisés? Déjenme decirles, estas líneas las escribió Paul Joseph Goebbels. El líder que marcó su vida de manera indeleble fue Adolfo Hitler. ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo que puede ser la impresión que nos da una persona? A mí lo que me llama la atención es la selección de palabras que utilizó, la pasión, la convicción que tenía en este héroe. Y por si alguien no sabe quién es Hitler, pues fue uno de los hombres más sanguinarios y más desalmados que el mundo ha conocido. Y estos pensamientos fueron una flama encendida de devoción en este hombre, y además se extendió a millones de otros hombres, muchos de ellos alemanes. Este señor Goebbels fue el seguidor más fiel, más devoto de Hitler, y fue el ministro de propaganda de Alemania nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que Hitler representa lo que la mayoría de nosotros detestamos, su vida trajo cambios sustanciales en las personas que lo escucharon y que lo siguieron. Y este es un hecho que no se puede negar. Hombres como Goebbels, hubo otros más. Y años antes del éxito de Hitler, Goebbels solo había oído de él, después lo conoció de una manera personal y profunda, y en ese encuentro una flama que encendió su corazón y quedó prendido de él de esta manera. Si alguna vez ve un documental de Hitler, Goebbels es el autor de la propaganda de Hitler, y se van a fijar que ninguna fotografía hay de Hitler de tú a tú. Todas las fotografías de Hitler es de aquí para acá. Hitler aparece siempre en un podium, y si estuviera a nivel de piso, Goebbels se bajaría para que la fotografía tomara de abajo hacia arriba. Todo esto es plan de una estrategia de un hombre. No quería cambiar al mundo, él era la impresión que tenía de este varón y lo admiraba de esta manera. Ahora, voy a hacer algo horroroso. Sé que comparar a Hitler con Jesús es repulsivo, la sola idea, pero me ayuda para hacer un punto. Y es la diferencia de conocer a Jesucristo a través de la experiencia de otro y conocerlo personalmente es abismal. Si Goebbels solamente se hubiera quedado con conocerlo de lejos, estoy seguro su vida no hubiera cambiado. Lo que pasa es que la fe en Cristo no es una doctrina, no es una enseñanza. Conocer a Cristo es un llamado de Dios. Dios nos llama a conocerlo. Y lo que hace el Señor es que habla al corazón de las personas, después las invita a tener una experiencia personal con Él, porque Dios lo que se propone es que conozcamos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Saben ustedes la palabra conocer en hebreo? Es una palabra que indica que las dos personas se conocieron tan íntimamente como si estuvieran casados. Por eso dice la Biblia, Adán conoció a Eva y bueno, después tuvieron a Caín y Abel, ¿no? O sea, que está hablando de algo que va mucho más allá del mero conocimiento intelectual. Y lo que estoy tratando de decir es que no es lo mismo ser religioso que verdaderamente
conocer a Cristo. Te puedes conocer la Biblia del derecho y al revés. Puedes estar aquí sábado y domingo y no hay nada aquí el sábado, pero si quieres venir el sábado. Puedes hacer muchas cosas, pero eso no te da la facultad de conocer a Cristo. Quiero que leas conmigo este pasaje en el Evangelio de Mateo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino del cielo. Estos son los religiosos, los que le decían a Jesús, Señor. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, dice el Señor, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Este pasaje es tremendo. Y la realidad de lo que nos muestra es una realidad asombrosa por un lado, pero aterradora por el otro. Lo que está haciendo aquí es que Jesús enfatiza el propósito central para el cual Jesús vino a la tierra. Y aquí podemos desprender dos pensamientos fundamentales. Cristo vino a la tierra a establecer una relación íntima y espiritual con cada persona. A esto vino. El Señor Jesús vino a la tierra a ser amigos. Si yo tuviera que resumir la misión de Cristo en la tierra, a esto vino. Y ahora requiere de parte de nosotros, ¿qué vamos a hacer a su llamado, a su invitación a conocerlo? La parte que alarma de esta declaración que leímos de Mateo 7 es que hay muchos y muchas que parecen espirituales, pero en realidad no lo son. Y lo que hace la palabra de Jesús, dejar en claro que ser cristiano no es hacer cosas que hacen los cristianos. Ser cristiano es conocer a Jesucristo de manera íntima y personal. Si tú a tu carro, como hizo Pepe, le pone un pescadito. Porque un día le dije a Pepe, traigo un Mercedes-Benz de esos gaviota que levantan las alas así, las puertas así. Y le veo ahí que le había quitado la estrella de Mercedes y había puesto un pescadito. Le digo, ¿qué pasó aquí, Pepe? Pues es que soy cristiano. ¿Dónde estás, Pepe? ¿Qué se lo quitaste? Sí, porque anda por todos lados como rulotero, ¿no? Y entonces le digo, qué mal testimonio, quítale el pescado. Pero hacer lo que hacen los cristianos, porque otros hacen esto, porque traen la Biblia bajo el brazo, eso no nos hace conocer al Señor. Y yo quisiera que con tu imaginación pudiéramos recrear en nuestra mente el pasaje que leímos de Mateo 7. Imagina ese día, millones de personas van a experimentar la peor pesadilla de su vida. Van a sentir pánico mientras ellos estén formadas, creyendo que están por entrar al cielo, y de pronto van a descubrir que todo su esfuerzo cristiano no les ganó ni siquiera 1 metro cuadrado en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Y la mayoría hemos experimentado lo terrible que se siente cuando nuestras esperanzas temporales se esfuman. A lo mejor tuvimos sueños o todavía tenemos sueños y no los vemos realizados y nos sentimos frustrados. Pero imagínate que ese día tú, pensando que vas a llegar al cielo, descubras el último día de tu vida que toda esa esperanza resulta que las puertas se quedaron cerradas para ti. Y descubrir después de que has muerto que perdiste la vida eterna. Y en ese momento ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿por qué el Señor dio esta palabra tan dura? Para mí la respuesta es que subraya la importancia del llamado personal que Dios nos hace a conocer a Cristo. Es una orden, es un llamado. Y si nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, también vamos a gozar la vida eterna en su presencia en el cielo y vamos a tener vida abundante aquí en la tierra. Las dos cosas van a suceder, pero la clave está en que nosotros podamos conocer a Cristo.
Miren lo que dice Juan en capítulo 5. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, creen en ese Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados porque ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces, dime tú, ¿qué es lo que se necesita, de acuerdo con este pasaje, para pasar de la muerte a la vida? ¿Qué necesitamos hacer? Creer en el Hijo de Dios. Es decir, más claro ni el agua. ¿Y en qué consiste la vida que Jesús ofrece? Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra, dice la traducción viviente. Y puse la Reina Valera porque nos ayuda también a entender mejor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso es algo que nosotros podemos experimentar aquí. La vida eterna empieza aquí en la tierra. Y la vida eterna significa que nosotros conocemos a Cristo, lo aplicamos a nuestra vida. Y entonces, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y entonces, esto que estoy viviendo en mi carne ya no es mi propia vida, sino la vida de Jesús. Imagínate tú, no sé si admiras a algún pianista o algún artista, cantante o alguna cosa así. ¿Qué necesitaría yo hacer para cantar como Luis Miguel? ¿Verdad? Yo necesitaría meterme de alguna manera como adentro de Luis Miguel, con todo lo chocoso que es, pero yo necesitaría meterme ahí, adentro de él, como en espíritu de alguna forma, para que entonces yo pudiera cantar como Luis Miguel. Para poder vivir como Cristo, lo que tenemos que hacer es dejar que Cristo viva en nosotros, para que entonces no seamos nosotros los que queremos hacer a Jesús a nuestra imagen, sino nosotros a la imagen de Jesús. Este texto que dice con claridad que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. La vida eterna solo se conoce a través de una relación personal con Jesús. Yo no sé si ustedes sabían, pero Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Yo no puedo hacer nada para que mis hijos vayan al cielo. Ellos tienen que creer en Cristo. Yo tengo que creer en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado a conocerlo. Y Dios quiere que esta amistad crezca cada día hasta que se cumpla su propósito, y que es tener una amistad madura con Él. El sistema del mundo se basa en logros, en resultados. Por eso cuando vamos a buscar trabajo llevamos un currículum que dice una bola de mentiras, ¿no? Y entonces ahí estamos diciendo todas las cosas que hemos hecho en la vida, que normalmente se reduce un párrafo como de este tamaño. Pero en fin, ahí están mis logros, mis resultados. Y entre mayores sean mis metas alcanzadas, entonces la persona será más próspera, más admirada. Mira nada más, llegué hasta esta posición en tal empresa, hice así y asado. Nada más que en el reino de Dios no es así. En el orden de Dios lo más importante es la relación de amistad con Jesucristo. Hagan de cuenta que al entrar al cielo, ¿han visto en ¿cómo se llama? Donde los juegos, Six Flags. Hay algunos juegos, nunca he ido, pero me los imagino, que tiene una regla donde mide las edades y dice, este juego ya no entra, o entra la persona que esté abajo de esta jirafa, ¿no? Así pasa. Entonces quiero decir que si yo tengo una altura mayor, ese juego ya no es para mí. Si yo estoy en la altura menor, esos juegos entonces son para mí. Va a haber en el cielo de alguna manera una regla, es lo que yo creo, donde vamos a pasar y vamos a ser medidos. ¿En qué vamos a ser medidos? En la amistad que tuvimos con Jesús, en el conocimiento que tuvimos de Él. Y entonces, no sé si el acomodo va a ser que cada quien escoge dónde se sienta. Yo voy a estar seguramente muy al frente, porque a algunos les encanta sentarse hasta atrás. No sé cómo le va a hacer el acomodo, pero de alguna manera lo que el Señor quiere conocer y quiere saber de nosotros es cómo fuimos
realmente durante el tiempo que estuvimos aquí en la tierra. ¿Sabes cómo llama Dios a nuestro mejor esfuerzo? A nuestras obras más excelentes. Dios dice que son basura. Isaías 64 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia, que no son más que trapos sucios, trapos de inmundicia, dice la Reina Valera, como las hojas del otoño que nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan, nos arrastran como el viento. Si de verdad tú quieres agradar a Dios, entonces no te limites a las cosas que haces. Lo que realmente le interesa al Señor es que lo conozcamos a través de Jesucristo. Y las obras que tú puedas hacer aquí en la tierra van a fluir de esa amistad. No llegas a la amistad con Jesús haciendo obras, haciendo cosas. Es al revés. Cuando tú conoces a Jesús, Él va a poner en tu corazón el deseo de hacer obras que van en línea con su voluntad. Por eso, esta regla de evaluación que yo creo que el Señor debe tener, es que el Señor nos mide de tres maneras. No son centímetros, ni son litros, ni son quién sabe qué al cuadrado, como se diga. ¿Verdad? Sí, ni saben lo que va a poner, entonces porque dicen que sí. El Señor nos mide de tres maneras. Uno, por la profundidad de nuestra amistad con Cristo. ¿Qué tan profundo realmente fuimos amigos de Cristo? La segunda medida es la intimidad de nuestro tiempo privado con Él. Y la tercera es por la apertura que tenemos hacia Él. Para decirle: Señor, háblame, Señor, cámbiame. Toma mi vida y hazla como tú quieras. Cuando yo me doy cuenta del sacrificio de amor que Cristo hizo ahí en la cruz, no tengo otra palabra para el Señor más que decirle muchas gracias. Por eso lo que hago por Dios y para Dios, ya sea poco, sea mucho, viene de un corazón agradecido. Y entonces yo puedo darme cuenta cómo ha sido el Señor en esta relación que ha ganado mi corazón, y ahora yo lo obedezco, pero porque quiero obedecerlo. Y si no alcanzo a obedecerlo en perfección, el Señor ve que tengo la intención de obedecerlo y hacerlo con todas mis fuerzas, con todo el alma, con todo mi corazón. Todos los que usamos anteojos estamos agradecidos a Dios por los ojos. Nos gustaría no usar anteojos, pero vemos ahora la bendición de poder tener lentes y los utilizamos efectivamente para ver. Déjame decirte que la manera como vemos al Hijo de Dios determina lo que nosotros creemos de Él. Por eso es vital que nosotros lo conozcamos con toda claridad. Y la única manera de conocer a Dios con toda claridad es conocer a Jesús, el de la Biblia. Debo de subrayar Jesús, el de la Biblia. Por eso a esta plática le llamé ¿quién es el verdadero Jesús? Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos un primer conocimiento de Jesús como en general lo entiende la sociedad. Quiere decir que llegamos un día a sus pies, pero traíamos muchas ideas preconcebidas, incluso equivocadas de Jesús. Y este conocimiento previo era como un velo que no nos permitía ver realmente el carácter, realmente lo que el Señor es por nosotros. Y vino el Espíritu Santo y nos quitó ese velo y nos dejó ver realmente al verdadero Jesús. Por lo tanto, para conocer a ese Jesús, el de la Biblia, tenemos que echar fuera de nuestro corazón todos los conceptos preestablecidos, todos los conceptos que traíamos de atrás. Y este ejercicio es fundamental porque la Escritura enseña que Dios viene para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero si tenemos una idea equivocada de Jesucristo, vamos a ser transformados de acuerdo con esa imagen. A mí me da mucha pena escuchar a algunas personas que dicen o hablan de Dios y se expresan en diminutivo y dicen: ay, Diosito, ¿no? Yo supongo que lo que deben de pedir al Señor han de ser milagritos. Yo no sé ustedes, pero mi Dios no es Diosito, ¿eh? Mi Dios es el creador del universo. Él es soberano. Y cuando yo pienso en Jesús, yo pienso que es el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por mí. Él es mi redentor, Él es mi salvador.
Jesús para mí es enorme. Yo no sé cuál sea la imagen que tienes de Jesús. Te leo esta porción de Pablo a los Romanos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a conocer, que lo llegaran a conocer como su Hijo. En otra de las Biblias habla de ser predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Por eso en las comunidades cristianas no es raro escuchar a una persona que se refiere a otra y decir, oye hermano, ¿cómo estás? Porque somos hermanos en la fe, y el hermano mayor es Jesucristo. Ahora, yo no sé si tú te has puesto a pensar si tienes o no la idea correcta de Jesús. Si alguien se conforma a la imagen de otro que no sea el Hijo de Dios, las consecuencias pueden ser terribles. Al leer la descripción que hacía Goebbels de Hitler, de verdad decíamos, pues qué hombre tan admirable. Qué trascendente hubiera sido que nosotros creyéramos en una persona así y no nos diéramos cuenta realmente del carácter de Hitler. Bueno, la realidad triste es que muchos ven a Jesús como la Escritura lo describe, pero quisieran que Jesús hiciera a la forma de ellos y no ellos a la forma de Jesús. Y esto es fundamental. Para poder conocer a Jesús, tú tienes que desnudarte de ti y entonces empezar ese proceso a través de ese conocimiento para que poco a poco te vayas conociendo mejor a Jesús. Creo que lo he dicho en varias ocasiones y perdón si lo repito, pero para mí es un ejemplo que se me quedó muy grabado de mis papás. Mis papás vivieron juntos como 50 y pico de años, o 60, o un chorro de años. Y yo siempre me admiraba cuando los veía en la mesa comer, hubiera o no personas, era el mismo asunto. Mi papá estaba comiendo, de pronto levantaba la vista y mi mamá se paraba y le traía una tortilla. Y decía, ¿a qué horas le dijo? Yo estaba ahí en la mesa, vi, no hubo ninguna señal, no le cerró el ojo, no le hizo ninguna indicación. Mi mamá sabía que mi papá necesitaba una tortilla. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se logra ese nivel de conocimiento? Pues han vivido juntos por 60 años, ¿verdad? Yo llevo 44 años de casados, me pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quieres, mi vida? Yo le leo el pensamiento a mi esposa. Y antes de que me mande a calentar, yo voy corriendo calentando. Nosotros necesitamos a conocer a Jesús de una forma personal, íntima. Por eso, cuando tú visitas otra iglesia, otro lugar de adoración a Dios, y lo que ves o escuchas te parece que está equivocado, entonces quiere decir que en ese sitio se adora a alguien distinto al Cristo que tú conoces de la Biblia. Y entonces dices, no me suena. No sabemos qué es, ni es importante, ni tampoco estamos para juzgar a otros. Pero eso que dicen o eso que hacen no va de acuerdo con Jesús, ese Jesús de la Biblia. Por eso, si nosotros queremos evitar desviaciones, nuestros ojos no se tienen que apartar ni un solo segundo de Cristo, para que entonces sea el reflejo de Cristo el que llene mi vida y yo sea transformado en su imagen. Entonces, ¿con qué lentes, con qué ojos nosotros vemos a Jesús? Quiero mostrarles 2 o 3 ejemplos. Jesús es el político conservador que algunos hablan. ¿Saben? Jesús nunca se postuló para un cargo público, tampoco los apóstoles, pero eso no significa que el Señor no se interesara en la política. El Señor tenía comisiones firmes sobre asuntos que afectaban a la sociedad de sus días. Él confrontó la injusticia del sistema del gobierno de Roma y también combatió el sistema de la iglesia judía. Y cuando él vio que algo estaba fuera de lugar, les decía, ustedes son hipócritas, tumbas blanqueadas, les decía. O sea, él tenía una postura clara. No se pronunció abiertamente en contra de corrientes políticas de su tiempo, pero sí estaba interesado en los cambios sociales. Y su conducta más bien explica por qué el reino de Cristo no es de esta tierra, sino que su reino es espiritual. Por eso podemos decir y afirmar que Jesús no vino a provocar una revolución social,
sino que lo que vino a hacer el Señor es a ganarse los corazones de las personas y no los pensamientos ideológicos. Por eso podría estar sentado en una mesa con alguien como los celotes con Z, que tenían una posición política diferente a la que tenía Jesús, y Jesús podía compartir con ellos. Algo más que te puedo decir es que esta revolución que Jesús produce sucede en el interior, y es en el espíritu y en el alma del hombre donde se viene a establecer el reino de Dios. Ahí es donde se establece en primer lugar. Y después, como en círculos concéntricos, una vez que el reino de Cristo se establece en mi vida y Él se convierte en mi Señor, entonces ahora mi esposa, y entonces ahora somos un matrimonio que está en Cristo. Y luego les comparto el evangelio a mis hijos y el círculo va creciendo. Y luego voy abarcando mi familia cercana y luego me voy yendo a la familia más distante. Y luego vamos accediendo así hasta llegar al último de las naciones. Y así es como se establece el reino de Dios. Por eso cuando la gente escuchaba los principios del reino de Jesús, no sabía cómo responder. Y es lo mismo que ocurre en este tiempo. Los cristianos debemos estar atentos a la política. Y al mismo tiempo tenemos que entender que la respuesta no va a venir de ningún partido, no va a venir de ningún político, no va a venir de este gobierno ni del que viene, sino que la transformación social y política y económica que nosotros estamos anhelando viene cuando se produce un cambio interior en mí. Aquí es donde empieza el cambio social. Y cuando nosotros tengamos una sincera y profunda relación con Jesucristo, entonces vamos a compartir con otros de lo que el Señor nos está dando. Dios tuvo misericordia del mundo y por eso envió a Jesucristo. Él es la única respuesta, Él es la única esperanza y Él es la única dirección que nosotros necesitamos. Por eso Jesús no vino a levantar un partido político, tampoco vino a establecer un régimen militar. Jesús sencillamente vino a establecer la iglesia como el medio perfecto para extender su reino. Así que nosotros formamos parte de ese grupo, de ese movimiento que viene a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Otro lente, otro ojo con el cual a veces se ve a Jesús es el siguiente. ¿Realmente Jesús fue un hombre pasivo? Y lo menciono por lo siguiente. La mayoría crecimos en iglesias y hogares donde había imágenes de Cristo, a veces en las paredes o en los altares. También estuvimos expuestos durante mucho tiempo a diversas representaciones artísticas de Jesús. Y así fue que nosotros aprendimos los rasgos que hoy, cuando cierras los ojos y piensas en Cristo, hay una imagen que viene a tu mente. Y esa imagen viene de representaciones de diversos artistas plásticos. Y entonces decimos, ¿de qué color tenía la piel Jesús? Díganme. Blanca. Pues es lo que dicen los cuadros. Pero si Jesús nació allá en Palestina, más bien son como aceitunos tirando a negro piano de cola. Pero para nosotros Jesús ha de ser blanco. Además, siempre lo pintan con la mirada perdida, el cabello rizado, las manos perforadas, sosteniendo a lo mejor un corderito. Y sin saberlo, nosotros fuimos creando una imagen de Jesús como el hombre pálido y etéreo, un hombre que no tiene carácter, apacible, no quiebra un plato, sin voluntad propia, seguramente no trabajaba, se dedicaba a la contemplación, nunca se enojaba. ¿Cuál era la actividad de Jesús? Pues era amable con todos. Y la temperatura de sus emociones, pues ha de ser así, ecuánime. Si esta es la imagen que tienes de Jesús, estás completamente equivocado. Jesús es un hombre con mayúscula, con un enorme carisma. Fíjese, lograba que las personas lo escucharan y no se le dormían. Yo llevo más de 25 años haciendo lo que hago. Y todavía, yo
no quiero ventanar a nadie, pero de pronto digo, quizás se va a caer, se cae en esta. Y van a ver que algunas veces incluso camino para acá, le digo, ¡ey! Y a ver si lo despierto o algo. Nada. Jesús predicaba días enteros donde había hombres, mujeres, niños, ni siquiera comían porque estaban tan interesados en escuchar a Jesús. Era un hombre profundamente misericordioso. Él sintió compasión por los enfermos, muy especialmente por los leprosos. La lepra en aquel tiempo era igual que el cáncer en el nuestro. Jesús se enojó con los líderes, con los cambistas del templo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Él señaló la hipocresía de los líderes. Se dolió por una ciudad que no aceptaba al Mesías, se compadeció de ellos. Y cuando fue su mayor dolor, decía, yo veo a la gente como ovejas sin pastor. Ese era el carácter misericordioso y compasivo. Y en la medida que nosotros conocemos más a este Jesús en la Biblia, más nos vamos a dar cuenta de que no era un hombre blando. Jesús causaba asombro entre los que lo escuchaban, producía fascinación entre adultos y niños, confundía a los más abusados y al final toda la gente cuando hablaba a Jesús lo recibía con expectación. La tercera y última manera a veces de ver a Jesús, Jesús sería un maestro. Muchos de los que no conocen a Jesús creen que fue un buen maestro y un hombre de altos estándares morales. Dicho sea de paso, si ustedes ven Discovery, History y todas estas demás, cada vez que haya un documental que habla de Jesús, cámbienle completamente. Váyanse a ver a la Pati Chapoy. Van a sacar mejor información ahí que de los documentales. La gente que hace esos documentales ni siquiera ha leído la Biblia, ¿no? Y hace unas historias que Dios va de la hora. El asunto es el siguiente, que hay muchos que están dispuestos a creer en algunas de las enseñanzas de Jesús, y eso es lo que vemos en los documentales. Extraen pasajes o cosas o actos de Jesús. El problema es, pero que no creen que todo lo que habló Jesús es verdad. Y eso es un verdadero problema. Las enseñanzas de Jesús las consideran solamente principios morales que a lo mejor alguien debe seguir. Por supuesto yo no, pero alguien más las debe hacer. Hoy nosotros vivimos en una sociedad plural donde hay muchas, entre comillas, realidades. Ya nadie habla de verdades absolutas. Y en nuestros días, como en los días del Nuevo Testamento, las propuestas de Jesús son percibidas como extremas y son en sí mismas excluyentes, dicen unos, estrechas y radicales. Esta es la manera como habla Jesús y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay ninguna duda. Son absolutos. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Dónde está la verdad? En Jesús. ¿Quién da la vida? Jesús. ¿Quieres ir al cielo? El único camino es a través de Cristo. Y si yo solamente medio creo, pues no te vas al cielo, mano. Es así de claro. Otro pasaje también muy hermoso. Jesús le dice a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Entonces dice lo siguiente, los que me han visto al Padre. Jesús le está diciendo, yo soy Dios. Por si alguien tenía alguna duda, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y en la opinión de los críticos, Jesús se excedió cuando les dijo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense, todos los que vinieron antes que yo, todos eran ladrones, bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon, que fue el pueblo de Israel. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. ¿Quieres la vida eterna? Tienes que ir por esta sola puerta. Le voy a pedir al grupo si me ayuda por acá. Lo que la Escritura está diciendo de Jesús es muy diferente de lo que el mundo cree. Por eso, en lugar de imaginar cómo es Cristo, debemos ir a la palabra para descubrir cuál es el tesoro de su personalidad. Déjame darte solamente unos pincelazos de lo hermoso que es nuestro Señor. Jesús es el león de la tribu de Judá
y al mismo tiempo tuvo compasión por los enfermos. Él sanó a los leprosos, porque en aquel tiempo la lepra era el equivalente de la cáncer. Jesús tenía la dulzura de un pastor, pero con mayúscula, y se preocupaba por todas y por cada una de sus ovejas. El Señor Jesús era un hombre trabajador e industrioso. Vino a nosotros en el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después. Se preocupó que nunca faltara alimento en la mesa del justo, y también pagó sus obligaciones tributarias. Y el Señor dijo claramente: da al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Cristo tenía un magnetismo, la gente lo buscaba. El Señor Jesús tenía buen humor, cosa que a algunos les haría muy bien. Se lo toman la vida muy en serio. Jesús no, Jesús se reía, le gustaban las fiestas, sabía divertirse, comía, bebía con toda clase de personas. Quiero leerte una cita anónima. Si la más grande necesidad del hombre hubiera sido la información, Dios hubiera enviado un comunicador. Si la más grande necesidad del hombre hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado a un ingeniero. Dios nos guarde de los ingenieros. Si la más grande necesidad del hombre hubiera sido el dinero, Dios hubiera enviado un economista. Si la más grande necesidad del hombre hubiera sido la diversión, Dios hubiera enviado un comediante. Pero como la mayor necesidad del hombre es el perdón, por eso Dios envió a Jesús, que es el Salvador. Si nos proponemos de verdad, de todo corazón, conocer a Jesús, ese que dice las Escrituras, vamos a descubrir que solamente Jesús es el mismo, que está lleno de gracia y lleno de verdad. Él tuvo compasión por los hombres. Él es fortaleza y bondad al mismo tiempo. Él confronta los poderes políticos y al mismo tiempo Él no tiene ninguna afiliación política. Solo Él fue capaz de lavar los pies de los pecadores. Solo Cristo tiene la autoridad y al mismo tiempo Él tiene ese alcance para todas las personas. Solo Cristo ofrece el trono de la gracia de Dios. ¿Saben? Ese hombre Goebbels creyó haber encontrado un Salvador, pero nunca se enteró que él buscaba al Salvador con mayúscula. Pero dados los prejuicios y las ideas equivocadas, no pudo ver a Jesús, que es el único que sí le podía haber salvado la vida. Quiero decirte lo que Dios desea. Dios desea arrancar de nuestro cuello. Si tú traes alguna imagen, Dios quiere quitarte esa imagen del cuello. Dios no es esa imagen que traes. Cualquier imagen que nosotros podamos tener o hacer de Dios, de Jesús, distorsiona su verdadero carácter. Dios lo que quiere es quitar de nuestra mente todas las etiquetas que le hemos puesto, que si es maestro, que si es filósofo, que si es socialista. Dios lo que desea es borrar de nuestro corazón todo pensamiento corrupto anterior para poder ver a Jesús como realmente es. Por eso Pablo escribe a los filipenses: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Nada del dinero que tú puedas tener o el dinero que debas. Nada es tan importante como conocer a Cristo. Y lo que Dios desea de este día es que tú y yo salgamos de aquí con un compromiso y digamos: Señor Jesús, te quiero conocer de una manera personal, de una manera íntima. Quiero vivir contigo cada día. Quiero pasar tiempo para que vea yo realmente cómo tú eres. ¿Quieres ahí en tu lugar cerrar tus ojos? Yo sé que eres una persona muy ocupada y tienes actividades, tienes trabajo, está tu casa, están tus hijos, tus estudios, todo eso tiene su lugar. Pero hoy tenemos ese tiempo precioso de poderle dedicar al Señor y decir: Señor, yo quiero conocerte. Piensa en esa gráfica que hicimos de imaginación.
¿Qué sucedería si al final de tus días llegaras a ser un viejo o vieja con muchos años y después de morir estuvieras haciendo fila para entrar al cielo y al llegar tu turno las puertas del cielo se cerraran y Jesús te dijera: sal de aquí porque no te conozco, tu lugar no es aquí en el cielo, nunca te conocí? Dios quiere que le des tu mejor tiempo para Él. Quizás será en las mañanas o será en las noches, tú escogerás la mejor manera, donde tú te puedas acercar cara a cara con el Señor y le digas: Señor, estoy aquí para conocerte. Padre bendito, tú conoces todas las cosas y tú nos llamas en este día para tener un encuentro contigo y poder dedicar nuestra vida, Señor, a conocerte. Tú eres eterno, Señor, jamás alcanzaremos a conocer toda tu sabiduría. Nunca jamás cabrá en nuestra mente todos tus atributos eternos, pero queremos conocer a Cristo de manera personal. Queremos ser como Pablo, que tenía en su corazón ese deseo de conocer a Cristo, no solamente en su carácter temporal como Mesías, sino que Pablo decía: yo te quiero conocer en tu muerte, en tu resurrección, en tu ascensión y en tu glorificación. Señor, queremos pasar contigo toda nuestra vida. Hoy empieza la eternidad y como tal nunca se va a acabar, Señor. La queremos pasar en tu presencia. Danos esa oportunidad, Señor. Muéstratelos. Danos espíritu de revelación para poderte conocer y poderte amar. En Cristo Jesús lo que estamos pidiendo.